Muy buenas tardes a todos los ilustres estudiantes. Sean bienvenidos a la sesión del día de hoy, en la que terminamos el tema de la música en Mesopotamia y comenzamos la cultura griega. Tenemos dos partes, la clase no va a estar larga, dos partes. La primera, revisaremos la lectura que envié la semana pasada. Había enviado dos de ellas. La primera es el compendio de muchas cosas que se dijeron en clase. Entonces lo que se manifestó en el salón venía de ese artículo. Ahí está el artículo, el nombre y quién lo realizó y algo sobre la hoja de vida de él. Y la otra lectura que se mandó complementa lo visto en clases anteriores. Y con esa lectura empezamos, primera parte de la clase, y después haré la introducción de la música en los griegos. En cualquier momento de la clase llamo lista. Muy bien, eso es el orden de esta clase 2. Finalizar la música en Mesopotamia y dar una introducción a los griegos. No se va a mirar concretamente, sino una introducción. Estaré preguntando para saber que están presentes en cuerpo y alma aquí en esta transmisión. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? Bueno, entonces damos inicio. Saquen su lectura y empezamos a leer, a hacer un control de lectura. Entonces aquí por aquí la tenemos. Ajá, aquí está. ¿Cuál es el título? El título es, ¿alguien me dice el título de esta lectura que envié? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo se llama la lectura que envié? Buenas tardes, profe. Buenas, buenas tardes. La música antigua. La música, dice prácticas musicales en la antigua Mesopotamia. Esa es la que corresponde, ¿no? Entonces sáquenla ahí en su computador, en su celular o si de pronto la tengan impresa. Bueno, entonces mientras ustedes ubican este texto, voy a empezar a leerlo. Dice lo siguiente: prácticas musicales en la antigua Mesopotamia. Las fuentes a nuestra disposición para la reconstrucción de los saberes y las prácticas musicales en la antigua Mesopotamia son tanto arqueológico y iconográficas como textuales. Dentro de las arqueológico-iconográficas, ahí está entre paréntesis, instrumentos musicales, imágenes sobre piedra y terracota, sellos cilíndricos y placas votivas. Como textuales, abre paréntesis, registros administrativos, cartas, textos mitológicos, composiciones poéticas, etc. En otra forma habíamos descrito en clases anteriores que las fuentes para el estudio de esta cultura eran textos escritos, porque como ya saben, ellos manejaron escritura. Dos, instrumentos encontrados en entierros. Y tres, la tercera forma para acceder a esto es algunas pinturas y algunos gráficos. Esas tres habíamos dicho en clases anteriores. Continúo. En el cruce de tal variedad de documentación es posible reconstruir los contextos culturales de las representaciones coréutico-musicales, los profesionales de la música y su formación institucional, las técnicas para la ejecución, los géneros y la teoría musical. Sí, porque a pesar de que, pues, a diferencia de Egipto, por ejemplo, que su cultura quedó muy plasmada en piedra y la piedra es de larga duración, o los griegos que lo hicieron sobre mármol, Mesopotamia lo realizó sobre,
invitamos aquí a estos jóvenes a entrar. Mesopotamia lo realizó sobre tablillas de arcilla, pues que son muy delicadas frente al tiempo y las adversidades atmosféricas. Más aún, pues existen fuentes, como lo mencioné verbalmente y como está escrito aquí en el texto, que dice eh, arqueológico, iconográficas y textuales. Muy bien, dijimos que Mesopotamia manejó una escritura. También lo hizo en el campo de la música. Mesopotamia manejó escritura de música. Le pregunto al compañero o a la compañera Catherine Charfuelán, ¿sí o no? Es la pregunta. Catherine, Buenas tardes. buenas tardes, Catherine. ¿Sí manejó escritura musical o no manejó la cultura Sí, mesopotámica? Ay, muy bien. Entonces aquí apuntamos a Catherine Charfuelán, ¿no? Sí, Catherine, que tiene una décima más. Catherine Charfuelán, y se la felicita. Y ahora, quien quiera, alza la mano y me contesta el resto de esta pregunta. ¿Cuál fue ese ejemplo musical? De 36 ejemplos hay uno que es muy claro, el número 6. ¿Dónde se lo encontró y de qué se trata este documento musical? Y le doy pistas. Es una escritura que en la parte inferior son los signos musicales cuneiformes de la época y en la parte superior es el texto. Alce la mano. profe, qué pena, ¿podría repetir la pregunta? Eh, Su compañera nos dijo que en Mesopotamia sí se había tenido una escritura tanto textual como musical. En el caso de lo musical, ¿dónde les encontró esa escritura musical, esa partitura mesopotámica? ¿Dónde y cómo era? Listo, señorita Natalia, la escucho. La encontró en Ugarit creo que era. Ajá. Y, Y, ay, no, no sé, pero era bien rara la lectura. ¿Y O qué sea, era? Sí, ¿de qué se Voy yo, profe. trataba? No, 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 esperemos Presente, profe. que acabe Natalia. ¿De qué se trataba esa partitura? ¿Qué era? era una obra como de ese tiempo. Ay, se me olvidó, profe. Y la escuchamos, ¿no? Sí, Escuchamos esa la escuchamos, sí. una versión muy actual, ¿no? Porque eso se siguió investigando e hicieron traducción musical, o sea, identificación de lo que significaban esos signos en varias ocasiones, hasta que se llegó a una versión, pues, muy confiable. Bueno, Ujú. perfecto. Entonces, bien, pero bueno, hagámosle válido a Natalia, apuntémoslo por acá. Natalia Burbano, ¿alguien quiere describir esa partitura musical que sería la partitura eh, clara más antigua de nuestra especie, de toda nuestra historia en el planeta? Ajá, una persona más alza la mano, ¿quién será? ¿Quién quiere? Yo, profe, buenas tardes. Ah, bien pueda, bien pueda. Eh, Hábleme de esa esta- partitura. lo de la partitura, pues como que era como un himno dedicado a una diosa, ¿o Ajá, no? sí señor. ¿Estoy mal? Sí, sí, está Que no me bien, ¿no? acuerdo. No me A acuerdo la el nombre diosa de la diosa, Inanna, pero Paguay. Paguay, ya voy a apuntarlo a usted. ya. Paguay. Sí, es correcto. Y la encontraron, como Natalia dijo, en Ugarit, y eso está ubicado en el Mediterráneo Oriental, en la costa del Mediterráneo Oriental, o sea, lo que hoy en día corresponde a Siria, al país Siria. Muy bien, eso está bien. Continúo. En su documento, ¿qué sigue después de este primer párrafo? Jóvenes estudiantes, ¿están con el documento?
en su celular. Yo lo envié ahí al grupo. Dígame tranquilamente, ¿está o si no para volverlo a enviar? Sí está. Ah, listo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Después de los géneros y teoría musical. A ver, como pregunta de participación, como pregunta calificable, le vamos a- al joven Samuel Paz Chirán. ¿Qué sigue? Porque yo le puedo decir perfectamente lea o... ¿no? Samuel Paz Chirán no se manifiesta. Samuel. Hola, profe. ¿Qué sigue ahí en el documento? ¿Qué sigue? Sí. Ya miro. No, pues tiene que estar mirando, mi estimado. No, tienen que estar mirando. No pueden estar ahí con el celular conectado, pero no atentos ustedes, ¿no? Sigue un mapa, eso era calificable. En ese mapa podemos ver las 4 etapas de esta milenaria cultura, porque esta mm, civilización no duró como el esplendor griego 2 siglos, 500, 400 antes de Cristo, o como el clasicismo, 50 años, o como el romanticismo, 100 años. Duró 3 milenios. Y en clases anteriores lo habíamos visto en una proyección de una diapositiva, en texto. Aquí lo tenemos en mapa. Como se pueden dar cuenta, la primera época de esta cultura corresponde al imperio sumerio y está en rojo. Y se encuentra pues como al sur de Mesopotamia, un espacio un poco restringido, pueden mirar el mapa. Están las ciudades de Akkad, Nippur, Legaz, Uruk, Ilasca y Ur. Les dije en clases anteriores que cuando se hicieron las excavaciones al norte de Mesopotamia, nos remitían al último periodo de esta cultura, o sea, al más cercano a nosotros. Pero cuando las excavaciones se hicieron al sur, en Ur, nos proporcionaron documentación, objetos que nos remitieron a la primera época de esta cultura. Bien, ahí está. Entonces, la primera parte de esta cultura se desarrolló en lo que está en rojo. Más tarde se amplió el segundo periodo acadio y llegó a lo que está en verde. ¿Sí? Se amplió. La tercera época de Mesopotamia es lo que corresponde a amarillo. Amarillo, miren, crece aún. Y la cuarta y última etapa es la que está en verde. Y aquí en verde, pues se extiende y llega hasta las costas del mar Mediterráneo, parte del Golfo Pérsico y llega hasta el mar Mediterráneo y ahí podemos mirar la ciudad de Ugarit, ¿sí? Eh, donde se encontró esa partitura de la época. Ahí están los 4 momentos. Entonces, mmm, perfecto. Bueno, acá tenemos un mapa que nos ubica eh, en la actualidad. Este mapa corresponde a la actualidad. Podemos ver Irak, o sea, dijimos, ¿no? ¿Y a quién le pregunto? A ver, aquí le preguntamos a esta personita, Arlenson, Arlenson. Mm, le preguntamos, esa Mesopotamia que estudiamos en la actualidad, ¿a qué país corresponde? Arlenson, están ahí, manifiéstate. Entonces, espéreme, apunto aquí Arlenson. Y si no puedes manifestarte por aquí, envíanos al chat. No está el compañero, ¿no? Perfecto. Nos alza la mano
Arley Huesaquillo, bien pueda. ¿Qué país corresponde Mesopotamia? Asiria. Mm, principalmente a Irak, con un pedacito Ay, no, de profe. Tenía que dejar que participemos. Siria. Irak, Bien, Irak, profe. adelante, Arley. Bueno. Entonces se la tendrá en cuenta, señorita Natalia, para la próxima. Continúo la lectura y vamos a hablar del concepto de música. La palabra que indica música es en sumerio nanar, namnar, y en arcadio narutu. La terminología, sin embargo, no distingue entre música instrumental y canto. Dado la ambigüedad terminológica, un mismo verbo puede indicar tanto tocar un instrumento musical como cantar. Exacto, entonces como ustedes se dan cuenta, estamos pues en épocas tan lejanas que se está configurando la música. Por lo tanto, las cosas no tienen definición precisa. Recuerda cuando veíamos la música en el Paleolítico, pues sus primeras manifestaciones eran las que nos llegaba desde la naturaleza, desde los ríos, desde el viento, de los animales y desde nuestro cuerpo. Me acuerdo de las diapositivas que proyectamos, desde nuestro cuerpo en una sonoridad producida en la parte externa de nuestro cuerpo como palmas y, y una parte interior como los gritos. Entonces estamos en cosas incipientes, en unas manifestaciones iniciales, digamos. Acá igual nos dice que el concepto de música no distinguía entre vocal y coral, era una sola cosa. Bueno, igual pues cuando miremos a los griegos, que el tema que seguimos, la música tampoco está muy precisa. Existía la palabra musique, que se escribe mousike con K. Y esto se refería en los griegos a algo de sonidos, algo de danza, algo de poesía. Entonces, sí, no es el concepto que tenemos hoy en día preciso de música. Continuamos. Y aquí van preguntas, ¿no? Organología. Las fuentes arqueológicas e iconográficas nos informan sobre la organología mesopotámica a lo largo de sus 3 milenios de historia. Los instrumentos que asumieron un rol importante son los cordófonos, arpas, liras, laúdes. Pero habíamos dicho que entre arpas y liras no había como una definición exacta, su frontera estaba como difuminada. Se podía decir es un arpa o se podía decir es una lira. Más sin embargo con los laúdes sí, porque el laúd se toca de manera casi horizontal y tiene un mástil largo. Los membranófonos, tambores, timbales, tan importante los timbales de caldero y tan importante ese bombo que tenía una dimensión cercana a los 2 metros. Bueno, acompañados a menudo en ensamble musical por aerófonos, simples cañas, silbatos, flautas, dobles cañas, que aquí pues han puesto el nombre que corresponde a la actualidad, oboes, ¿no? Oboes dobles y cornos. Pero pues son instrumentos, no es el oboe de hoy en día, ¿no? Son instrumentos más primitivos que tenían algunos cañas simple, otros cañas dobles y silbatos o flautas. Y terminamos una tercera familia de instrumentos que son los idiófonos. Son los instrumentos de percusión que se golpean entre sí. Bueno, pero aquí faltan dos familias. ¿Quién alza la mano o le pregunto? No, alza la mano. ¿Quién quiere participar manifestando esa familia de los instrumentos de hueso? Es una familia más. Una familia más de instrumentos que corresponden a los instrumentos hechos de huesos de restos de seres vivos, animales, tal vez humanos también. ¿Quién alza la mano? Esa familia, una familia más, que hablando de culturas Mesopotamia hacia atrás, es importante mencionarla. ¿Alguien? Empieza por O.
y termina por fonos. Ay, ¿será que le pregunto a alguien? ¿Alguien particular? Caterine Charfuelán. ¿Se llaman homófonos? No. No se llaman así. ¿Alguien más quiere? Alejandro Pantoja. ¿Cómo se llamarán? Maestro, se llaman osteófonos. Osteófonos. Muy bien, Alejandro Pantoja. Ya lo apunto aquí. Alejandro Pantoja. Osteófonos. Bueno. Y la otra familia de instrumentos que no son instrumentos, pues es, o bueno, varios instrumentos en uno solo, podríamos decir, que también esto aplica para cultura mesopotamia hacia atrás. Lo dijimos en clase, corresponde al cuerpo humano. Toda esa percusión que usted puede encontrar en el cuerpo humano es una familia más, ¿sí? Entonces, respecto a las familias que membranófonos, idiófonos, aerófonos, cordófonos, hablando de estas culturas tenemos que incluir los osteófonos y el cuerpo humano en su exploración sonora, cosa que se hace mucho en preescolar, ¿no? En la enseñanza musical en preescolar. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos con esta lectura. Hemos hablado, bueno, son pocos los instrumentos musicales. Ya, son pocos los instrumentos musicales originales que llegaron hasta nosotros. Entre ellos podemos mencionar las liras y arpas descubiertas en 1928 por Leonard Guley en el Cementerio Real de Ur. Recuerden que esa ha sido la fuente más grande para investigar la cultura mesopotámica, datada en el periodo protodinástico. Protodinástico. Se trata de grandes arpas con una decoración sofisticada en oro y plata, piedras semipreciosas como el lapislázuli. Eso fue importado, ¿no? Ellos tenían oro, plata, pero el lapislázuli fue importado. Y ese, a pesar que fue importado, pues fue muy usado en esta cultura, en sus decoraciones, ¿no? Y conchas. Bueno, la lira de caja sumeria, como la encontrada en Ur, asumía a menudo la forma de un toro. Sobre la caja de resonancia se sostenía la cabeza del toro e incluso sus patas. Sucede que las culturas antes estaban más ligadas a la naturaleza. Pues hicimos la unidad y le dedicamos bastante a la unidad, la música en la prehistoria, en el paleolítico. La cultura muy unida a la naturaleza. Y respecto a esto, los animales se vuelven simbólicos. Por ejemplo, en Chiribiquete, que son toda esta civilización en Colombia, una riqueza colombiana y del mundo. El Chiribiquete, ubicada en Guainía, Baupés, hay un animal simbólico, sagrado, que es el jaguar, que lo suele mencionar muchas veces Petro. En Mesopotamia fue el toro, tanto por su significado de fertilidad como por su sonido profundo y fuerte e intenso, digamos. Entonces el toro, que lo encontramos en las liras, tiene un significado general que es el de la fertilidad, y lo musical, porque su mugido es un sonido, pues, un sonido muy particular, muy interesante. Ubiquémonos en la unidad anterior, música en el paleolítico, esos sonidos de la naturaleza, y escuche de una manera transparente, virginal, en su mente imagine un sonido de un toro y defínalo, aplíquele unas características. Es un sonido rico, es un sonido interesante, ¿no? Bueno, pregunta para todos. A medida que ha pasado, pues ha pasado el tiempo, nos hemos alejado de la naturaleza. ¿Cuál sería en el caso de Colombia el último animal que representó a Colombia?
No van a decir el Cuy, porque el Cuy pues acá en el sur nomás, ¿no? Sí. Mateo Chávez. El cóndor. Muy bien, lo felicito. Muy bien, es el cóndor. El cóndor pues nos representa, pues por algo está en el escudo. Sí, el cóndor, Mateo Chávez. Espérenme un momento, lo escribo acá. Mateo Chávez. Perfecto. Sí, así es, ¿no? Así es. Bueno, continúo con la lectura de este documento. Las liras y arpas del periodo protodinástico tenían un número de cuerdas que variaba de 9 a 11. Estas podían tocarse tanto en posición sentado como parado. Además, se elaboraban liras de modestas dimensiones que podían sujetarse al cuerpo y ser llevadas en procesiones. Se trata de una postura ejecutiva que se mantendrá en milenios sucesivos. Pero respecto a este, ay caramba, llega muy tarde este compañero o compañera. No sé si lo hacemos entrar o no lo hacemos entrar. A ver. Bueno, lo hacemos entrar, pero no, una penitencia, no, como la... Ay, perdone, gatico. Acá un animalito. Bueno, hagámoslo entrar y lo tenemos en cuenta para cualquier. Santiago Romero, el compañero que acaba de llegar, lo hace muy tarde. Por favor, ser más cumplido. Bueno, miren, las arpas que se usaban en Mesopotamia eran de diferentes tamaños, como miraremos en el documento. Unas grandes, otras más pequeñas. Eso significa que la música llegaba a diferentes edades, etapas de la vida. Sí, porque si había una arpa pequeña, pues esa podía ser utilizada por adolescentes o incluso niños, y grande por adultos. Eso es, ¿no? Entonces, eso nos está demostrando que la música en esta cultura estaba transversalizada para toda la cultura. Estaba implícita en todos los grupos sociales, en todas las facetas de la vida, y esto lo corrobora una diapositiva que miramos en las clases, en la que la música se usaba en muchos aspectos de la vida social. Inclusive hicimos el ejercicio en comparar si esas facetas que utilizaban la música también estaban en la actualidad. Unas sí y otras no. Siguen unas imágenes, y en esas imágenes dice arpa o lira de Ur. Arpa o lira de Ur. Con esto pues manifiesto una vez más que esos límites entre arpa y lira no estaban como tan claros. Por eso aquí dice arpa o lira. Bueno, prosigo. Miren, están imágenes. No vamos a estudiar cada imagen ni de dónde fue encontrada, nada de eso, sino que recurrimos a ellas para darnos cuenta lo transversal que era la música en Mesopotamia. Aquí encontramos relieve asirio mostrando a un soldado y los 3 prisioneros tocando una lira. Más acá abajo encontramos otras imágenes. Una arpa vertical muy grande, ¿sí? Y si se dan cuenta las imágenes, igual el texto también lo dice, incluyen a mujeres y hombres ejecutando. Otra cosa interesante. En nuestra cultura, hasta hace 30 años, 50 años, casi la música estaba relegada solamente para los hombres. Más en algunos instrumentos, como los de banda, ¿no? Y guitarras y canto, porque decían, la música es de borrachos. Y a las señoritas, pues se las dejaba solamente con algunos instrumentos como tiples o clavecín, piano. Pero las imágenes acá nos ilustran que han participado en este arte, se podría decir en igual de condiciones,
mujeres y hombres. Un dato muy interesante de la lectura de las imágenes, y también el texto lo manifiesta así. Otro instrumento de cuerda empleado en la Mesopotamia es el laúd. Según algunos estudiosos, atención, el laúd llegó a la región desde Irán occidental a través de la dominación acadia en torno al 2350-2000 a.C. Este instrumento, al menos en este periodo, se ejecutaba en contextos religiosos. Al contrario, en los milenios sucesivos, el laúd parecía asociarse a contextos musicales populares y no necesariamente religioso, tocado por malabaristas, domadores de animales, enanos desnudos con piernas torcidas, a modo de entretenimiento, como se evidencia de las fuentes iconográficas más antiguas. Por ejemplo, dos sellos paleoacadios, figura 1, la tipología más difundida era el laúd de mástil largo con caja de resonancia redonda u ovalada, que no poseía más de 3 cuerdas. Hablando de este laúd mesopotámico de largo mástil, nos recuerda un instrumento del Renacimiento y el Barroco. Esto lo digo para todos, especialmente para los de guitarra, que es la tiorba. La tiorba tenía un mástil muy largo y además de las cuerdas en las cuales se cambiaba la duración al pisarlas con los dedos, existían unas cuerdas de simpatía. Esas eran cuerdas fuera del mástil que solo producían un sonido, que era utilizado como pedal. Una cuerda de simpatía es una cuerda que tiene un solo sonido, que no se la puede pisar para sacarle más notas. Bueno, nos colabora una persona leyendo lo que sigue. Los otros instrumentos musicales que asumen un rol importante. ¿Quién nos colabora? Laura Buccelli, tenga la bondad, colabórenos con esa lectura. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, señorita. Dime un momentico, vuelvo a la lectura. Ah, bueno, ¿no? Todo les pido que tengan el documento en sus manos. Sí. Los otros instrumentos musicales que asumen un rol importante en contextos culturales son los membranófonos. Las imágenes de terracota paleobabilónicas muestran a mujeres tocando pequeños tambores de marcos circulares, mientras los hombres, como se evidencia de las esteles y en general de las representaciones en piedra, tocan los timbales y tambores de marcos grandes. Estos últimos aparecen ya hacia finales del tercer milenio a.C. en las cortes de Ur y Lagas, y son ejecutados por una o dos personas en contextos ceremoniales. Entre las distintas tipologías podemos mencionar al lilisu, que es el único membranófono que puede ser identificado con certeza. Un comentario de un ritual donde se cubre al instrumento proveniente del lauro Seleucida, representada a un timbal de grandes dimensiones, definido como lilis, es decir, que se lo considera divinizado. El ritual suponía el sacrificio de un toro con cuya piel se forraba la caja de bronce del timbal. El lilisu, así como otros membranófonos, asume un rol importante en los contextos rituales. Este era ejecutado, como se verá, por el sacerdote lamentador, que al ritmo de instrumento aplacaba el corazón de los dioses. La importancia religiosa que se atribuía al lilisu se evidenciaba en el hecho que los soberanos de las dinastías de la Babilonia central y septentrional se le hacían fabricar en cobre y bronce para dedicar a una divinidad. Sí, menciono una vez más, muchas gracias, Laura, que entre los instrumentos de percusión el timbal de caldero y un bombo grande eran muy importantes. En la imagen lo podemos mirar, ¿no? Ahí está. Bueno, primero dice aquí figura femenina sujetando un tambor pequeño, femenina. Figura masculina tocando un tambor grande, posiblemente un lilisu o un sugugali, hecho con piel de toro.
esa variedad, ¿no? Desde instrumentos idiófonos con sonidos muy agudos hasta instrumentos grandes de percusión hechos con piel de toro, sonoridades extremas, ¿no? Sonidos finos y sonidos profundos. Por eso demuestra también que el sonido del mugido del toro debió haberlos atraído bastante, ¿no? Por eso involucran al toro hasta en los instrumentos. Bueno, continúo diciendo lo siguiente: dada la variedad de membranófonos en Mesopotamia, se entiende la dificultad de asociar con exactitud cada instrumento a los abundantes términos de las fuentes escritas. Sí, hay como dificultad en asimilar los términos con los instrumentos, repito, porque a pesar que en Mesopotamia la teoría musical, la afinación, la clasificación de instrumentos se llevó a textos, pues en algunos momentos de épocas anteriores esto no estaba como tan definido y puede chocar un nombre con un nombre, como ya lo habíamos dicho, entre la lira y el arpa. Bueno, por ejemplo, aquí dice: a modo de ejemplo, cabe destacar confusión habida con el término sumerio balag, inicialmente asociado a un cordófono tipo arpa o lira, para después identificarse con un tambor en forma de reloj de arena, siguiendo una configuración extendida a muchas regiones como el Tíbet o la cultura del Indo. Eso es, porque hay veces que los queridos estudiantes como que piden una definición exacta. Bueno, pero este qué representaba, pero este otro qué representaba, ¿no? En la medida de lo posible se dará esas claridades, pero en muchos casos no se puede, porque las cosas todavía están en confusión, están definiéndose apenas, estableciéndose. Ya en los periodos últimos va a estar mejor establecido. Por ejemplo, la escritura apareció 3500 años antes de Cristo, aquí en Mesopotamia. Eran muchos signos cuneiformes, más de 100. Pero más sin embargo, en el 1800 antes de Cristo, ya las últimas etapas, ya quedaron 30-31, lo que pues nos daba más precisión. Mientras que para un oído común el sonido de un tambor se tiene en cuenta como mero ruido, para la exquisita apreciación de Oriente, el tono del instrumento no es solamente una fuente de placer, sino un inconfundible afinable. Entonces, los instrumentos de percusión cumplían su función y su particularidad sonora era tenida en cuenta. No suenen todos los instrumentos que me da igual, no, cada cual tenía su particularidad. Bueno, y tenemos una imagen, miren, con ese tambor tan grande que llega del piso al pecho o tal vez a los hombros de la persona, de la señorita, ¿ve? Un recipiente decorado con figura de músicos. Bueno, siga la lectura alguna otra persona, colabórenos. Si no hay voluntario, pues Juan José Viveros nos colabora con la lectura. Profe, me perdí. No, tienen que estar con la lectura. Para la próxima, lo califico que estén o no estén con la lectura. Mientras se ubica, empiezo. Eso está en la página 9. Sí, la página 9. No es fácil hacer coincidir las fuentes textuales y las representaciones. Ya me ubiqué. Muy bien, gracias. Dice: no es fácil hacer coincidir las fuentes textuales y las representaciones iconográficas para identificar los instrumentos musicales. De gran importancia son los determinativos sumerios que colocados al inicio o al final del propio nombre nos indican el material empleado en la realización de un instrumento. Dice: madera, guis, caña, gui, cuerno, si, metales,
Urudú para el cobre y Sabar para el bronce, o pies de animal, cus. Eso, espera un momentico. Miren, ahí ya encontramos muy incrustada la actividad organológica con la lingüística. Sí, o sea, no al azar, no un nombre porque sí, sino ya una, una razón para colocarle, para colocar un prefijo o un sufijo. Sí, ya incluido música con lingüística. Continúe. Dice, un problema anterior reside en la ambigüedad lexical, en particular del sumerio, donde un término, por ejemplo, ave, puede indicar un instrumento, un tambor en este caso, un género musical o una técnica de ejecución, pero incluso la propia palabra y sus significados están sujetos a cambios continuos en la tradición musical, en el tiempo y en el espacio. Kilmer 2000. Podía suceder que, a causa del contexto multicultural de la Mesopotamia, el mismo instrumento tuviera dos nombres diferentes. Bueno, eso se da, es natural, ¿no? Los idiomas cambian, se alteran, etcétera, ¿no? Eh, bien, leo los géneros musicales. Leo los géneros musicales. Conocemos muchísimo de los términos en sumerio y en acadio que indican géneros o tipologías de composiciones. Es posible reordenar esta variedad terminológica en tres grupos. Aquellos vinculados con los nombres de instrumentos musicales conocidos con ab, tigi, balaj, etc., son instrumentos de percusión y pueden referirse al mismo que se empleaba en este tipo de composición. 2. Los que empiezan por la palabra sir, canción, deberían ser considerados tipos de canciones melódicas, rítmicas, cantos largos, cantos de lamentación, cantos de conjuro, cantos heroicos. Los significados de algunos términos como bal, lu, ma, son todavía desconocidos, pues se ha avanzado en la lectura de Mesopotamia, pero aún algunas cosas todavía quedan en lo oscuro. Y eso más que todo porque cada vez se descubren cosas nuevas. Entonces, o sea, esto es activo. Esta investigación de estas culturas es móvil, activa, viva, actual. Bueno, lo que sigue le pedimos el favor, nos lo lea a Dubán Rodríguez. Tenga la bondad, Dubán. Dice, muchas de estas composiciones tienen un carácter de himno y elogian tanto a las divinidades como a los soberanos. Para un estudioso moderno resulta entonces complicado comprender el sistema de clasificación nativo, dado que desde el punto de vista del contenido no es posible separarlos. No obstante, la gran variedad en la terminología de los géneros es difícil de identificar los elementos que diferencian los diversos tipos de composiciones. En realidad, si la clasificación moderna de los géneros se basa en primera instancia en los aspectos del contenido, la mesopotámica parece preferir la forma de ejecución, la cual no es posible reconstruir. Bueno, listo. Y seguimos una parte importante aquí. Es la penúltima, ¿no?, que vamos a mirar. Dice, el dios patrono de la música y de los músicos es Enki Ea, dios de la sabiduría y las artesanías. Como figura en la composición mitológica sumeria, el viaje de Enki a Nippur es el propio dios quien fabrica algunos instrumentos musicales en contextos templarios. La diosa Inanna, dado su carácter liminar, es en cambio la patrona de los músicos populares. En los márgenes de la sociedad, por ejemplo, los músicos de la calle, malabaristas, bailarines, nos estamos dando cuenta otro campo más, la música en la divinidad. Primero, este politeísmo no solamente está en Grecia, mire, también lo encontramos en Mesopotamia. No es exclusivo de Grecia. Y la música está metida también, como vimos, unida a la lingüística,
unida a las divinidades, a la mitología. Así nos estamos haciendo una idea clara y un tanto precisa de esta cultura. Bueno, ahora hablamos de algo distinto. Con respecto a las profesiones de la música, en los niveles más altos de la sociedad son todos los personajes que manejan un rol central en el curso de los 3 milenios de historia mesopotámica. El cantante y el sacerdote lamentador. Ya. Profe, ¿nos puedes dar una pequeña explicación sobre la imagen que está ahí? Ajá. Dice acá, fragmento de un recipiente de mineral de talco encontrado en Bismaya, Irak, y conservado en el Museo Arqueológico de Estambul, en el que se muestran diversos músicos. Esto es un grabado bastante elevado y avanzado, puesto que mezcla cosas reales con cosas simbólicas. Entonces, mire esta unión de estas dos cosas. Dijimos que el hombre, a partir de la revolución neolítica, empezó a abstraer, o sea, hace 70.000, 40.000 años antes de Cristo. Y acá empieza a mezclar las dos cosas. Miren, hay imágenes de todo tipo. Esta cosita que no sé cómo indicar, ¿no? En la parte central arriba, donde hay como 3 palitos atravesados por un único, eso es bastante abstracto. Se me pasó en la unidad anterior indicarles la primera pintura abstracta que hizo el ancestro. Aquí encontramos, por ejemplo, algo abstracto. Más acá parece siluetas de animales. Inclusive hay una abstracción geométrica. Abstracción geométrica. Entonces, es importante y muy ilustrativo este fragmento de un recipiente encontrado en Irak, puesto que nos da a conocer lo avanzada que fue esta cultura. De verla nomás nos deja como algo hipnotizados, y tal vez eso hizo que ustedes hizo que los lleve a ustedes a hacerme la pregunta. Encontramos elementos reales, elementos abstractos, unidos en una sola imagen. Y más algo de lo matemático llevado al abstraccionismo, ¿sí? Porque esta historia, mire, es tan interesante, mis estimados amigos, esta historia de la matemática. Aparentemente me voy a salir del tema. Aparentemente me voy a salir del tema. La matemática que hoy conocemos, a veces avanzamos en el tiempo, pero nos limitamos en otros sentidos. La matemática tiene que ver casi solo con cantidades, con cantidad, pero la matemática tiene muchas otras cuestiones. Tiene una cuestión mágica, como la armonía de las esferas de Pitágoras. Tiene una cuestión divertida, como en la Edad Media la famosa matemática de Fibonacci, que era como para divertir. Tiene mágica en cuanto al número 3, al número 7, son números mágicos, ¿no? Sí. Y la matemática también puede tener algo de abstracto, que es como lo que está ejemplarizado aquí, en esta imagen. Bueno, de ahí para allá sí, pues ya tocaría dedicarse a estudiar más profundamente solo esta imagen. Así como estudiaron el estandarte de Ur y le hallaron un sentido, una historia, así esta se la puede evolucionar más. Pues eso sería lo que está a mi alcance. ¿Alguna otra pregunta?
Y a propósito del estandarte de Ur, pues recordemos algo. A ver, preguntémosle a alguien. ¿Qué es el estandarte de Ur? Señorita Juliana Alvear. Buenas tardes. Buenas tardes. El estandarte no fue la partitura que se encontró, la partitura más clara que se encontró. No, Julianita, perdón. Julianita. Perdón. Bueno, No. rápido, si no. El estandarte es el que tenía la cara de guerra y una cara de paz, que era Muy como bien. para llevarlo Creo como que con un reaccionó a asta. tiempo. Sí, ese es el estandarte, ¿no? Y tenía como 3 sesiones que se leían de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Ubique bien dónde está la derecha y dónde está la izquierda. No, se leía de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, ¿no? Y tenía las dos caras. Sí. Este objeto o tenía una función para ceremonias, para desfiles, porque en la parte inferior se encontró un agujero en el cual podía caber un asta, o también se piensa que pudo haber sido, mire, digo que pudo haber sido, con fines musicales, puesto que tiene una resonancia especial, ¿no? Entonces también pudo haber tenido un uso sonoro, un uso musical. Bueno, pero está bien. Listo, entonces retomo acá. Con respecto a los profesionales de la música en los niveles más altos de la sociedad, son dos los personajes que mantienen un rol central en el curso de los milenios de historia mesopotámica: el cantante y el sacerdote lamentador. El cantante y el ejecutor se exhibía tanto en la corte como en el templo. Se trataba de un cantante y o ejecutor de instrumentos de cuerda, como lira y también de percusión. Este interpretaba himnos, plegarias dedicadas a los dioses y también al rey. El nar personal del rey es el nar lugal, músico del rey, un músico exclusivo del rey, que tenía la tarea de celebrar la fama de su soberano. Mire, desde música popular hasta música en las cortes. ¿Quién será el que está insistiendo en entrar? Muy tarde. David Santiago Pérez, Sare Trío, Jadalino. A ver, listo, pues hagámoslos entrar, ¿no? No, a ver. No, es agregar personas. No. Bueno, prosigo. Qué pena. Bueno, la presentación acompañada de ceremonias rituales tales como ofrendas, sacrificios, animales asociados a la divinidad, como se expresa en las inscripciones de los soberanos o en las composiciones mitológicas. Ese es uno, ¿no? Ese es uno, el músico y ejecutor. Y el lamentador profesional es en cambio un sacerdote y músico cantor de lamentos que dedica sus presentaciones a los dioses. Este toca el balaj, lira tambor, el tambor de metal sem, el timbal lilis y el metse, quizás un sistro. Entonces ahí nos mencionan a dos figuras profesionales de la música. Una, el cantante ejecutor, y otra, el sacerdote lamentador. Prosigo. La mayor parte de las acciones realizadas por el lamentador en los rituales son gestos de luto, cambios de ámbitos, golpearse el pecho, laceraciones, postrarse antes y después del canto en algunos rituales. Las presentaciones se realizaban en distintas partes del templo, en las cellas o en el techo, pero también podían desarrollarse fuera del templo, durante las procesiones, en talleres, en palacios, etc. A menudo tenían lugar al despuntar el alba o en la tarde antes de la cena. Mire que lo de las procesiones tiene sus inicios allá y hasta ahora se manifiestan las procesiones. Y las procesiones
pues tienen bastante de música. Y terminamos con un pedazo de la formación musical. Por favor, nos colabora Natalia. Tenga la bondad, Natalia. 5, formación musical. Al menos en la Mesopotamia del tercer milenio antes de Cristo, el saber musical se obtenía mediante el aprendizaje y la práctica y no en escuelas, y en realidad los textos musicales no formaban parte del currículo escolástico estándar. Los textos Los textos cuneiformes documentan también las prácticas de lecciones musicales privadas. Un ejemplo puede ser el siguiente texto. Las partes en español nomás. A los niños ciegos se le enseñaba el arte musical y estilos de cantos especiales. El vínculo entre música y ceguera lo confirma un pasaje de la composición mitológica Enki e Nima. La diosa Nima da vida a un hombre ciego al cual el dios Enki le otorga el destino de la música. Sí. Bueno. La educación musical... ¿Sí? Bueno, espera un momentico, hasta ahí. Ajá. Entonces, aquí hay una cosita que dice, bueno, si se va la, envío otro link, ¿no? Si se va la señal. Envío otro link para terminar la clase ya con la introducción a los griegos. Sí. Bien, aquí nos significan que las personas invidentes, como el caso de nuestro querido y apreciado compañero Daniel, tenían un tratamiento diferente, y claro que es así, porque ellos tienen un desarrollo mayor del oído. Desafortunadamente, pues, tienen deficiencia en su vista, pero su oído se agudiza. Bueno, entonces, entramos a la cultura griega. La cultura griega se dice que es la cuna de nuestra civilización occidental. Sí, pues es como la más cercana en tiempo, 500, 400 años antes de Cristo. Pero no solamente somos productos de la cultura griega, ¿no? Somos productos también de esa herencia africana, de esa herencia indígena y tal vez de otras culturas más. Bien, la cultura musical de la Grecia clásica. Esa Grecia clásica del siglo V, IV antes de Cristo también tiene el nombre de clasicismo griego, siglo de oro de Grecia o siglo de Pericles, por este personaje tan influyente, tan aportante en esta época a esta cultura. Y el subtítulo, cuna de la civilización occidental. Sí, es innegable que hemos heredado mucho de los griegos, ¿no? Aunque no los únicos. Bueno, aquí está el mapa mundi. Aquí, al lado de Italia, al lado de Turquía, en la mitad entre Italia y Turquía, tenemos a Grecia, lo que es hoy en día Grecia, ¿sí? Entre el mar Jónico y el mar Egeo. Pero eso no es solamente el territorio que ocupó esa Grecia antigua, esa Grecia clásica. Es mayor. Entonces empiezo haciendo esa precisión, que la cultura antigua griega fue más que lo que hoy en día es ese país. Miren, por ejemplo, acá. Aquí ya nos vamos de lo que es actualmente Grecia a esta parte de Turquía, la costa derecha oriental del mar Egeo, y también lo que corresponde al norte del mar Egeo y las islas del mar Egeo, todas esas islas, incluido Creta, está bastante grande. Sí, entonces ahí ya vemos que es más de lo de la actual República Griega. Y si miramos acá, es aún mayor. Aquí incluimos al sur de Italia, acá a la izquierda, y aparte de su gran isla, la Sicilia. La Sicilia, entonces mire, ya nos estamos pasando del mar Egeo, sus costas orientales, lo que ahora es Turquía, sus costas occidentales, lo que es Grecia, nos estamos pasando al mar Jónico. Y tenemos ahí sur de Italia y parte de la Sicilia.
pero en su plenitud, griega, lo que es lo que vamos a ver, clasicismo griego, siglo V, siglo IV, el 400 y 300 años antes de Cristo, es todo lo que ustedes ven en rojo. Lo que se dice de la actualidad, lo que está acá en la mitad del mar Egeo, todas estas islas del Egeo, esta parte de Turquía, entramos por el Bósforo, por el estrecho del Bósforo, y nos ubicamos en las costas del Mar Negro. Eso también pertenecía a esa gran cultura griega. Pasamos a Occidente, el sur de Italia, la Sicilia, parte de la Cerdeña, que es italiana, parte de la Córcega, que es francesa, algo de las costas mediterráneas de Francia, y aquí algo de las costas de España. Y complementamos con el norte de África. Ahí podemos tener a Cirene y Alejandría. Todo eso era la cultura griega antigua. Listo. Entonces he hecho una precisión geográfica muy necesaria. Continúo en esta exposición. La música en Grecia tradicionalmente y en muchos conservatorios, no en todos, pero sí en muchísimos, la miran prácticamente desde Pitágoras. Pitágoras, ese filósofo presocrático, recordemos que Sócrates divide la historia de la filosofía y de la cultura griega. Antes de Sócrates, una visión mitológica, después de Sócrates, una visión racional, o sea, el logos, el mito y el logos. De Pitágoras, pues, decimos que trabajó la música en cuanto al monocordio, que una cuerda la dividió en diferentes partes y al dividirla en diferentes longitudes nos darán los distintos intervalos. Y también nos habló de la armonía de las esferas, algo como extraterrenal. Él decía que los planetas producían sonidos que nuestro oído humano no los percibía, pero que algún día sí se los lograría identificar. Y que la distancia entre los diferentes planetas estaban relacionados con las distancias entre las notas de los intervalos. Esas dos visiones pitagóricas, la primera más que la segunda, se da en los conservatorios, pero se ignora en muchísimos casos una visión de la música desde otro personaje distinto a Pitágoras, desde Aristóceno de Tarento o Aristógenes de Tarento, es el mismo personaje. Mientras que Pitágoras nos involucra en lo matemático, en la exactitud, el otro personaje, Aristóceno, nos dice que la música no tiene que ser tan matemática, tan racional, que la música lo que importa es que mueva el espíritu y que lo que manda en la música no es la matemática, sino el oído. El oído es el juez de la música. Si cumple con las normas, por ejemplo en la actualidad, esas normas de armonía, de quintas consecutivas, de octavas directas, etc. Si cumple o no, eso es menor o no tenido en cuenta. Lo que importa es que cumpla con sensibilizarnos y mover nuestras fibras. Desde ese ángulo también estudiaremos la música en esta unidad. Y 3, desde la mitología. Aún la mitología tan griega se ha excluido algunas de las cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso del tiempo, y pregunto a las personas, en el tiempo, ¿hay un solo tiempo que se maneja en la música? Hay un solo tiempo que se maneja más en la música y en la cultura occidental. ¿Cuál es ese tiempo? ¿De qué personaje griego estamos hablando? ¿Alguien me puede responder? Cronos, profe. Ese tiempo de los griegos, prácticamente manejamos un solo tiempo de los griegos, habiendo 5 tiempos. ¿Cuál será ese que manejamos? El de los relojes, eso, el de la exactitud.
Cronos, profe. Exactamente. Por favor, al final me recuerda su nombre. Cronos. ¿Usted es? Andrés Felipe, profe. Andrés Felipe. Claro, Cronos. De Cronos viene cronológico, cronograma, cronología, etcétera. Ese tiempo tan exacto, que las 12, que la 1, que las 3. Pero mire que hay 5 tiempos y nuestro estudio lo vamos a hacer musical desde los 5 tiempos. O sea, a la música no solamente le podemos aplicar un tiempo, el cronológico, el de los compases, 3 cuartos, 4 cuartos, 4/40 la afinación, sí, el de la exactitud, no. 5 tiempos. Mencionaré el segundo nomás, puesto que esto es una introducción. Kairos. Kairos es otro tiempo. Y ese es el del momento oportuno, el momento ideal, que no lo identifica un reloj, sino lo identifica la conveniencia, el momento preciso, la intuición. Es ese tiempo que uno utiliza como, por ejemplo, para hacer una petición. No, voy a esperar el momento oportuno. Ni el momento en que entre el mandatario o que salga. No, es el momento oportuno. Es el mismo instante que ustedes utilizan para declararle amor a su amada o a su amado. No es que yo me le declaro a los 15 días, o al mes, o a los 8 días. No, usted mira y le pregunta a su corazón, a su intuición. Ese es otro tiempo, el de Kairos. Y a veces en la música lo descuidamos. ¿Sí? Desde la misma mitología, recurrimos a Apolo, a Dionisio y recurrimos a Orfeo. Pero hay otro personaje extraordinario que no recuerdo el nombre ahorita. Este personaje, al contrario de Orfeo, que quiso silenciar el canto hipnótico, cautivador de las sirenas, este personaje no se tapó los oídos con la cera en el viaje de los argonautas a buscar el vellocino de oro. Él no, él se dejó los oídos abiertos para que el canto de las sirenas lo cautive, lo hipnotice y lo lleve a ese mundo dionisiaco. A ese personaje, que me disculpan, no tengo el nombre ahorita, en este momento se me olvidó, a ese personaje recurre Nietzsche al decir que así debe ser en la música, dejarnos embrujar de la música, dejarnos conducir a los abismos o a las cumbres, a los mundos desconocidos. Desde Profe, ahí, aquí profe, ajá, diga. el nombre del señor creo que era Ulises. Ese Ulises, pero me refiero a otro más, ¿sí? Que me disculpo, no tengo ahorita el nombre. Sí, pero no está bien que me hayan dicho Ulises, ¿no? Está bien, pero es uno más. Bien, esas cositas también vamos a trabajar, igual que las musas, todo eso en este campo de la música en los griegos. Bueno, aquí está Pitágoras. Se dice que Pitágoras tal vez existió, tal vez no existió. Puede haber sido una escuela, que a todo el que pertenecía a esa escuela le llamaban Pitágoras. La escuela de los pitagóricos. O tal vez sí existió, fue un ser individual. Quién sabe, ¿no? Aquí está la división que hace. Si hace en la mitad, tengo una octava. Si la divido en 3 partes y escojo 2, tengo una quinta. Si la divido en 4 partes y escojo 3, tengo una cuarta. Cosas así. Eso es como la parte matemática de Pitágoras. Y aquí está el otro personaje que les había hablado. Aristoceno de Tarento o Aristoceno o Aristógenes de Tarento, ¿no? Sí. Pertenece a la escuela de los peripatéticos, los que aprendían caminando. Miraremos, como les dije,
el mito de Orfeo y Eurídice. Esto no lo miramos porque lo que hacemos ahora es una introducción nomás, pasamos esto y desarrollaremos los tres géneros. Los griegos manejaron un género diatónico, todos ustedes saben cuál es ese género diatónico, cromático, el que va por semitonos, y ellos también manejaron el género enarmónico. Hoy en día, enarmónico quiere decir dos sonidos con diferente nombre y una misma sonoridad, ¿sí? Por ejemplo, re sostenido y mi bemol, eso es enarmónico. En los griegos, enarmónico era trabajar con cuartos de tono. Los cuartos de tono no los incluye nuestra cultura. Los orientales sí lo incluyen cuando escuchamos a Ravi Shankar, pero no lo incluyen. Continuamos en la introducción. Los griegos tenían sus escalas, 7 escalas, como ya lo tuvieron en Mesopotamia, pero las escalas en Grecia eran descendentes. Más tarde, Gregorio Magno, que miramos el semestre anterior, hizo una revolución y cambió las escalas en forma ascendente, o sea, desde la tierra al cielo, desde los hombres a Dios. Ahí están 4 modos auténticos, 4 modos plagales, que ya en su momento lo desarrollaremos. Estamos en una introducción, para que ustedes tengan una visión amplia de todo lo que trabajaremos en la música griega. No podíamos dejar a un lado el anfiteatro griego. ¿Qué era el anfiteatro? El lugar donde se representaba la tragedia griega. ¿Qué es la tragedia griega? Es una manifestación integral artística en la que estaba incluido poesía, danza, sonidos y actuación. Aquí se representaba la tragedia griega. Este es el anfiteatro que están viendo en la imagen. Prosigo, aquí tenemos una descripción de los lugares. Esto tampoco lo vemos porque ya será en la próxima clase. Si bien los griegos no tuvieron partituras, a diferencia de Mesopotamia, sí escribían la altura de los sonidos y escribían algunos motivos rítmicos que tienen el nombre de pies métricos. Entonces, eso sí lo escribían. Ahí está, mire, la forma de escritura, la descripción, por ejemplo, en el tróqueo, un sonido largo, un sonido corto, y el equivalente a la actualidad. Esos son los pies rítmicos. Tenían unos modos rítmicos, tenían unos modos griegos, escalas descendentes, y unos modos rítmicos, pies métricos, que también algo lo escribieron ellos. De igual manera, así como escuchábamos el himno de Ugarit, aquí escucharemos más obras, entre ellas el epitafio de Síquilos. Mire que está escrito Seikilos, pero se lee Síquilos. Y relataremos pues que esta piedra, que fue un epitafio, pues le tocó cosas contradictorias, le tocó un trasegar absurdo de un lugar para otro, inclusive sirvió de pila de lavar ropa antes de que lo descubran y sepan que era una joya de la historia de la cultura griega y concretamente de la historia musical. La armonía de las esferas no la desarrollaremos ahora. Características de la música griega tampoco. Las musas las mencionaremos en su momento. Ahí están. ¿Cuál es la que corresponde a música? Euterpe. ¿Sí? Y Melfómene a la tragedia griega, que también se relaciona con música. Tepsícore también se relacionará por la cuestión de la danza, y Erato, Calíope, por la poesía, ¿no? Urania es esa astronomía, pero es astronomía mágica, no es astronomía como la armonía de las esferas. Listo. He hecho una introducción de nuestro tema. ¿Alguna pregunta, mis estimados estudiantes?
¿No? Entonces, si no hay preguntas, procedemos a llamar lista, ¿no? Y lo haremos de diferentes formas. Espérenme un rato. Cuadro esto. ¿Cómo es? Ah, puchas. Espérenme. Voy a tomar unos pantallazos para corroborar. Llamo lista y también tomo pantallazos, ¿no? Entonces aquí tomo el primer pantallazo, luego tomo un segundo pantallazo, espérenme, un segundo pantallazo y aquí un tercer pantallazo. Listo. A más de eso, llamamos lista y las dos cosas tienen que coincidir. Bueno, entonces empezamos por acá. Juliana Valentina Alvear. Presente. Muy bien. Andrés Arroyo. Laura Buccelli. Presente. Muy bien. Sofía Caicedo. Juan Pablo Camacho. Lisbeth Charfuelán. Lisbeth Charfuelán. Presente. Presente. Ajá. ¿Quién fue el que habló hace un momento? Camacho. Ajá. Bien. Mateo Chávez. Presente. César Andrés Cortés. Arlenson Steven Cuarán. Presente. Jason Dubán Daza. Andrés Felipe Flores. Orlando Guancha. Natalia Jojoa. Presente. Bueno. Juan Esteban Molina. Andrés Felipe Moncayo. Presente. Pariente. Samuel David Paz. Gabriela Portilla. Presente. Diego Giraldo Riascos. José Giovanni Rivera. Presente. Duban Jared Rodríguez. Presente. Jaime Arturo Suárez. Juan José Viveros. Presente. Bueno, y de pronto que estén del grupo 1. Entonces, Michelle Andrei, Juan Manuel Benavides, Pedro Botina, Presente. Jorge David Botina, Jesús Arley Buesaquillo, Presente, profe. Natalia Burbano, prosigo por acá, Haider Steven Díaz, Daniel Galindres, Juan Steven Lucano, Santiago Alexander Maya, Brian Romero Presente, profe. y Daniela Villacorte. Creo que a mí no me nombró ninguna ¿Quién de es las dos usted? listas. Pantoja Ruano, Daniel Alejandro. Pantoja. Creo que a mí tampoco me nombró. A ver, esperemos, busquemos a Pantoja. ¿Del grupo 1, Pantoja o del grupo 2? En la lista, en la lista. El grupo 1 es el que mira hoy a las 2, ¿no? Sí, no, en la lista del grupo 1, ¿no? Pantoja. Pantoja, ¿Daniel Pantoja? Sí. Sí lo nombré. Sí. O no sé, aquí No está lo escuché, asistencia. no lo ¿O vino escuché. en el otro grupo también?
Aquí está. No, yo asistí acá en este grupo. Sí, sí, aquí está. Daniel Alejandro Pantoja está aquí. ¿Y la señorita quién es? Alison Palacios, profe. Sí está. A ver. ¿Palacios de cuál grupo? ¿De este o del otro? ¿Del 2 o del 1? Del 1. Nos quedamos en el 1 entonces. Palacios. Alison Palacios. Sí la nombré, mira, aquí está. Tanto su compañero como usted está registrada la asistencia. Bueno, profe, no. Claro. Sí. Listo, entonces, mis estimados estudiantes, dejamos ahí. Muchas felicidades. Nos vemos Dios mediante mañana. Gracias a todos. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.